Bueno, vamos a cambiar de tema. Hablando de vacunas, hablando de remedios, cómo suben los remedios, algo esencial, ¿no? Sobre todo para la gente que los necesita, y junto con los remedios también van subiendo otras cosas, como por ejemplo la medicina prepaga y tantas otras cuestiones que van vinculadas a la suba de precio de los remedios. Hoy nos visita en el piso de nuestros estudios Ricardo Liloy. ¿Dije bien el apellido, Liloy o Liloy? Sí, está bien. Liloy. Es Liloy, pero bueno, Liloy. aceptamos alguna licencia. Perfecto, Liloy queda entonces, que es coordinador del Observatorio de Control de Costos de Salud de la Unión Argentina de Salud. Bienvenido, muchas gracias por esperarnos. Está bien, muchas gracias. Bueno, queremos saber, porque se hablan diferentes, hasta un 40 y pico %, depende qué medicamento, es el aumento que han tenido en un año. ¿Cuánto aumentaron los medicamentos más o menos? Bueno, primero me gustaría decirles que el observatorio que se ha creado en la Unión Argentina de Salud es justamente la entidad, es la asociación que nuclea a la medicina privada de la República Argentina. Sí. Y que es muy importante la medicina privada porque en la Argentina el 70 o el 80, casi el 80% de la población se atiende en establecimientos privados. Incluso el propio PAMI, las obras sociales provinciales. O sea que es estratégico y muy importante el funcionamiento de la salud privada para la atención de todos los argentinos. ¿Por qué se creó dentro de la Unión Argentina de Salud un observatorio? Porque venimos observando un deslizamiento en el valor no solamente de los medicamentos que consume la gente, sino de los medicamentos que se utilizan dentro de los establecimientos, dentro de los sanatorios. Sí. Ustedes saben que hay muchos medicamentos que solamente y exclusivamente se utilizan en los establecimientos, en el caso de los anestésicos, en el caso de algunos antibióticos muy complejos y de última generación, y además una cantidad enorme también de insumos. Para que ustedes se den una idea, los anestésicos han aumentado en el orden del 400%. 400%. En el caso de material descartable, que el material descartable se ha visto fuertemente incrementado por la pandemia, sí. Incrementos superiores al 100% en barbijos, en delantales, en guantes. Y luego, si pasamos al rubro de los medicamentos que consume la gente, los medicamentos que se compran en la farmacia, si bien ha habido un aumento promedio del 30%, nosotros hemos medido los medicamentos de más consumo. Sí. Porque es una cuestión importante. O sea, los medicamentos que más se consumen se han incrementado arriba del 40%. Sí. ¿Estamos hablando de los medicamentos de venta libre o de los recetados? En realidad, hablamos de los recetados, pero los medicamentos de venta libre incluso se han incrementado en mayor medida. Y el observatorio se crea para seguir la evolución de los precios e investigar por qué, a dónde radica, digamos, exactamente. la razón para aumentarlo. Mismo nos hemos visto sorprendidos por el nivel de incremento. Nosotros no nos imaginamos, sabíamos que se estaba produciendo estos aumentos. Sí. La alarma sonó porque nosotros observamos que en el gasto de salud, si ustedes hicieran una torta, como se dice, sí. Y colocamos todos los gastos de salud, observamos que el gasto en medicamentos, que es uno de esos gastos, pues está odontología, internaciones, partos, cirugías, etcétera, pero en ese cuadro el medicamento se incrementó en 10 puntos más, o sea, pasó del 20 al 30% de ese total, o sea que tuvo un crecimiento muy grande. Y además hay otro dato que voy a hacer referencia un poco a lo que usted decía. Sí. Este incremento del costo de los medicamentos, tanto nacionales como importados. Los importados incluso un poco más porque están muy fuertemente asociados a la variación del dólar. Claro. Estos incrementos, para que se formule una verdadera tormenta perfecta, estos medicamentos han aumentado su valor, su participación, en un escenario donde los ingresos del sistema han bajado. El valor de las prepagas, las cuotas de las prepagas han caído. O sea, hoy una cuota comparada con la cuota del año pasado es un 40% más baja. ¿Por qué? Porque a valores constantes, si una cuota se mantiene al mismo valor, producto de la inflación, el valor adquisitivo, por decir así, como pasaría con un salario de un jubilado o de un trabajador,
Si se mantuviera constante o con muy pequeña variación en un año, en realidad cae. Entonces nos encontramos con costos crecientes, muy importantes, e incluso en muchos casos arriba de la inflación, ingresos en bajada. Claro, claro. A esto le sumo algo más. Nosotros tenemos una cantidad de legisladores buenos y jueces buenos que permanentemente incorporan nuevos tratamientos a un ingreso bajo, a un ingreso que va cayendo. Entonces tenemos costos crecientes, nuevas coberturas que se van agregando sin pensar de dónde va a salir la plata y los ingresos en bajada. Sí, y también, digamos, el usuario, ¿no?, que se encuentra con menos poder adquisitivo porque producto de que su sueldo no aumenta como la inflación. Entonces, también se ve incapacitado de poder, digamos, atenderse como antes, ¿no? Exactamente. Bueno, es que además acá es muy importante entender que el sistema de obras sociales y el sistema de prepagas y mutuales es como un sistema de seguro, igual que un seguro de auto. Sí. Hay una relación entre el valor de lo que pagamos en un seguro con lo que queremos cubrir. Claro. Si tenemos un seguro contra tercero, tendrá un valor. Si le queremos agregar también daños totales, parciales, bueno, eso se va incrementando. Bueno, esto también es un seguro, se llaman seguros específicos. Si este valor, que es lo que le ingresa al sistema, no se va acomodando y siguiendo la evolución del gasto, es como si el seguro no variara de acuerdo al aumento del 0 kilómetro del auto. Bueno, no podría cubrirse. Está muy claro la explicación. ¿Qué es lo que proponen ustedes como para que, digamos, la balanza se equilibre un poco, ¿no? Por último. Bueno, nosotros le hemos propuesto a las autoridades varias cosas. Sí. Una de ellas es que a la salud se le dé el mismo tratamiento en impuestos que tiene la educación. Que se entienda que la organización de la atención de la salud es una actividad prioritaria. Sí. Y además una actividad de servicio a la comunidad. ¿Por qué? Porque ustedes cuando deciden contratar un servicio privado, están renunciando a usar un servicio público, que se lo están dejando disponible en mayor cantidad para gente que no tiene obra social o no tiene trabajo. Claro. Entonces, sin embargo, a estas personas que hacen un enorme esfuerzo para poder tener un sistema privado, sacan plata de su sueldo y tienen que destinarlo a esa finalidad, claro, tienen en esa cuota un componente de impuesto. Bueno, en un momento dado a la educación se la consideró una actividad de apoyo a la actividad pública, a la actividad del Estado, en sus escuelas, en sus establecimientos, se lo liberó de impuestos, porque eso en definitiva son impuestos que paga la gente. Claro. Después le hemos pedido a las autoridades, hemos recibido un enorme apoyo de las autoridades a nuestros establecimientos en la contribución a pagar una parte de los sueldos. Los sanatorios son establecimientos, como ustedes, como la gente lo sabe, que tienen mano de obra intensiva, porque tienen mucha gente trabajando. De todo tipo de profesionales, de no profesionales, tiene mucha gente interviniendo. Entonces, durante el año pasado y este año, logramos que las autoridades visualizaran esto y lo priorizaran, y sobre todo en un momento de pandemia donde necesitamos que nuestros establecimientos funcionen sin dificultad. Bueno, ese apoyo que han recibido nuestros establecimientos le hemos pedido a la autoridad que se sostenga hasta tanto se normalice la actividad. Y con respecto a los ingresos del sistema, nosotros entendemos, y somos, el sueño nuestro sería que las prepagas no aumenten más, porque cada vez que hay que otorgar un aumento, hay gente que incluso se cae del sistema, gente que no puede pagar. O baja de planes, o baja de planes. Así que para nosotros el ideal sería que no existiera. Sí. Pero aumentan los medicamentos. Entonces, pero aumentan los medicamentos. Claro. Se agregan nuevas patologías. Bueno, es imposible. Es como pretender que no... Y ahora justamente con pandemia, hablando de los insumos que se necesitan también. que se han sumado. Nuevos Claro, gastos. Barbijo, que no era algo común y habitual. Se ha cuadruplicado el uso de material descartable, porque además de un montón de cosas que no tendría sentido cargar esta nota, pero... hay que hacer un distanciamiento entre paciente y paciente, hay que hacer desinfecciones, o sea, una cantidad enorme de gasto. Entonces, otra cosa que le hemos planteado a las autoridades, que por lo menos los ingresos del sistema
porque esto es una cuestión de realismo, que los ingresos del sistema por lo menos acompañen los incrementos salariales. Sí. Así que hemos recibido ya otra noticia donde vuelve otra vez a dejarse sin efecto una actualización menor del 3,5%. Y bueno, estamos en problema. Estamos en problema porque lo que estamos haciendo es deteriorando la cobertura. Nosotros estamos con un techito, se nos está achicando el techito. Claro. Ese es el fenómeno. Entonces pretendemos también que las autoridades, no sabemos si el aumento de los medicamentos se justifica en todos o no, si hay algunos muy especulativos, no queremos entrar en un aspecto técnico que no nos corresponde, pero evidentemente todos estaríamos dispuestos a un incremento de los medicamentos que nos garantice que la calidad se va a mantener constante, que no vamos a tener un producto de menor dosis o de menor calidad. Eso no nos metemos. Bueno, ese mismo criterio hay que aplicarlo también con las coberturas. Bien, Ricardo Lilloy, le agradecemos muchísimo la presencia, ha sido muy claro en la explicación. Es una problemática que parece que cayera en un embudo, que esperemos que tenga una solución, que beneficie, por supuesto, al sector que representa y sobre todo también al usuario, ¿no?, de medicina privada. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.